بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a una clase más sobre hadith, sobre dichos del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y las enseñanzas y la sabiduría que nos dejó nuestro amado profeta, el mensajero de Dios, el mensajero de Allah, que Allah le tenga en su gracia y paz. Hoy estamos con el hadith número 20 de esta serie, y es un hadith que tiene mucha conexión con el hadith de la clase pasada, con lo que vimos anteriormente acerca del recordatorio de que esta vida es una vida corta, es una vida pasajera, tiene un tiempo en el que estamos en este mundo, y que lo dejamos y pasamos a otra realidad momentáneamente, también en la tumba, y después a una realidad eterna, la vida eterna, que es la vida que Allah, que Dios Todopoderoso ha prometido a los seres humanos después de esta prueba en el mundo. Y esa realidad es la que nos transmiten los profetas enviados de Dios, enviados de Allah, y nos hablan continuamente las escrituras sagradas de la vida eterna, de el paraíso y del infierno y la condena en la otra vida. Y vamos a ver que una y otra vez los versículos del Corán, por ejemplo, intercalan historias, consejos, nos exhortan a ser mejores personas, a evitar el mal, etc. Y al mismo tiempo nos recuerdan de la vida eterna y de la vida en el más allá. Entonces, esta realidad que debemos tener siempre presente es la que habíamos mencionado en la clase pasada o en la charla pasada sobre la tumba y sobre la muerte en sí, es decir, dejar o recordar continuamente que decía el hadith, la destructora de las pasiones, y hacía una referencia a la muerte, una obvia referencia a la muerte, que bueno, pensamos que a veces no nos gusta recordar el tema, pero que es muy importante, y que el creyente, como dijo el profeta, la paz con él, en una traducción aproximada, que la persona realmente inteligente, realmente atenta, perspicaz, la persona que medita sus pasos, es la persona que recuerda la muerte continuamente, porque como creyente sabe que eventualmente se va a encontrar con Dios, con Allah Todopoderoso, con el Ser Supremo y el Creador de los cielos y la tierra y del ser humano. Bien, entonces esta es el tema, un paso más allá de recordar la muerte, es el tema acerca de la tumba, y es el hadith del día de hoy que lee el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Dijo: la tumba es la primera morada en la vida del más allá. Vamos a encontrar entonces un hadith que nos narra Uthman ibn Affan, que Allah tenga piedad con él. Era un compañero o un discípulo muy allegado al profeta, llegó a ser el tercer califa del Islam, y también el profeta se casó con su hija, Uthman se casó con una hija del profeta, y a la muerte de ella, Uthman se casa con una siguiente hija del profeta. Es decir, había mucha cercanía de este hombre con el profeta. Él es el que nos narra este hadith. Y el hadith dice que escuchó al mensajero de Dios decir: la tumba es la primera morada en la vida del más allá. Quien se salve en ella encontrará
lo siguiente más fácil. Y quien no se salve en ella, encontrará lo difícil que será lo que venga, o encontrará más difícil lo que venga después. Este hadith es recopilado por el imam At-Tirmidhi y es un hadith muy expresivo, muy elocuente, y realmente nos da mucho a reflexionar, pensando que son, primero que nada, una transmisión fidedigna de una realidad a la que nosotros no tenemos acceso y no conocemos, sino exclusivamente por lo que el profeta, por lo que Dios le reveló al profeta, a sus profetas en general. Los profetas nos hablaron de estas realidades y sabemos muy bien de que existe algo más allá, como creyentes, que no es este mundo nada más y se termina todo, sino que hay una realidad después de la muerte. Bien, este hadith nos recuerda también de que la tumba es o va a ser una realidad para el creyente y que va a ser otra realidad para el incrédulo, para quien rechazó a Dios, para quien le dio la espalda a Dios o se dedicó a adorar a otras divinidades, a falsos ídolos, a falsas divinidades, que es como nos mencionan siempre las Sagradas Escrituras, que el primer mandamiento es adorar a un solo Dios, consagrarse a Él, orarle solamente a Él, tomarle como Señor, como amo, y evitar todas las formas de idolatría o de politeísmo o de paganismo. Y que bueno, esa es la llamada de todos los profetas. Y todos los profetas, sin excepción, nos han dicho que quien falle en ese primer mandamiento, en ese más importante mensaje de parte de Dios, quien falle en eso no se salva de una condena en la otra vida. Entonces, este concepto hay que tenerlo siempre presente, de que nuestra relación con Dios tiene que ser muy fuerte y que tiene que ser correcta, tiene que ser basada en una creencia tal como Dios nos ha exigido o nos ha mostrado cómo debe ser, y que no tiene que ser una conjetura o una imaginación propia de uno, porque ahí sí es como los humanos nos extraviamos, llenándonos de soberbia y pensando que nosotros podemos llegar a las conclusiones y a las verdades absolutas, cuando en realidad es Allah, es solamente Dios quien nos puede ofrecer la verdad de todas las cosas. Y a través del profeta o de los profetas en general, que la paz sea con todos ellos, es como conocemos lo que viene después de la muerte y conocemos muy bien nuestras limitaciones, que somos seres creados de esta materia, de esta tierra, que llegamos a tener un intelecto, una noción, podemos almacenar conocimientos y después dejaremos esta realidad y pasaremos a otra realidad. Y que somos seres que tenemos libre albedrío, a diferencia de los demás seres del reino animal o vegetal o mineral, cualquier cosa que podamos nosotros presenciar o palpar. Somos seres con una capacidad intelectual y con una capacidad de decisión, y que eso tiene justamente una responsabilidad. Tenemos que de alguna u otra manera rendir cuentas a Dios. Eso es algo instintivo, es algo que aunque le rechace a alguien, por dentro en verdad sabe que las acciones tienen unas consecuencias, y de hecho esa es una realidad innegable. Toda acción que nosotros podamos hacer, buena o mala, tiene una consecuencia. Si es que una persona se esfuerza en hacer el bien, en ser mejor persona, en cosechar logros para su vida, va a ser una persona exitosa, una persona que va a tener también una mejor vida que una persona que se dedica a la delincuencia, que se dedica al crimen, que se dedica a no hacer nada en su vida. Obviamente va a tener una consecuencia por esas acciones. Esa realidad que no podemos realmente negar, o el que niega solamente se está engañando a sí mismo, es una realidad también
para el conjunto total de la vida y de todo lo que nosotros hacemos. Y eso en la otra vida tiene la recompensa de Dios o tiene un castigo de Dios. Dios nos permite hacer lo que queramos en este mundo, pero nos ha informado que nuestras acciones tienen una consecuencia. Vamos a leer una ley del Corán que es una exhortación al mismo tiempo y muy profunda en este aspecto, que dice en el Sura 24, las dos aleyas 99 y 100, dice una traducción aproximada: cuando la muerte les sorprenda, es decir, a los que no crean, a los que le dieron la espalda a Dios, a quienes lo rechazaron, dice la ley, cuando la muerte los sorprenda, dirán: Señor mío, hazme regresar a la vida otra vez. Hazme regresar a la vida otra vez para creer en ti y realizar las obras buenas que no hice. Entonces Dios responde a esto y dice: pero no se les dará ninguna oportunidad, ninguna otra oportunidad, puesto que solamente son palabras que dice, palabras que no cumplirá. Ante ellos habrá, entonces cuando muera, dice, ante ellos habrá un periodo intermedio, un estado, una dimensión que se conoce como el barzaj, dice la ley, el barzaj, hasta que llegue el día en el que sean resucitados. Dice la ley, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Esta es una reflexión realmente para decir, bueno, ese es el caso de algunas almas, y es un caso real. Como creyentes damos fe de esto. Está en el Corán, es la revelación de Dios. Nos dice que habrán almas, y la mayoría, lastimosamente, una mayoría de almas al morir querrán regresar a la vida cuando se vean que están dejando ya este mundo para obrar bien, porque ya están viendo lo que les toca más adelante. El momento, como nos informa el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando la persona está muriendo, puede ver lo que no veía en este mundo. Puede ver a los ángeles, y va a ver a los ángeles del castigo o los ángeles de la misericordia. Los va a tener enfrente de él. Y solo los ve cuando realmente el alma ya no tiene regreso a este mundo. Entonces entendemos este pasaje del Corán en donde la persona dice que quiere volver y le pide a Dios en ese momento, le dice: Señor mío, hazme regresar, permíteme regresar para ahora sí creer en ti, ahora sí tengo certeza. Claro, cuando ve que no se está convirtiendo en tierra y desaparece, sino que esa conciencia, esa alma pasa a otra realidad, ¿sí? Le dice: quiero realizar esas buenas acciones que no hice, quiero hacer ese rezo, ese ayuno, esa caridad, esa ayuda al prójimo, quiero hacer esa devoción, ese arrepentirme de mis faltas, volver a ti, glorificarte, adorarte como tú siempre mereciste. Pero va a ser muy tarde, dice Dios, y aunque se les dará una oportunidad, esa gente igual no cumplirían, dice Dios. Fíjense en la sabiduría de Dios y el conocimiento tan perfecto y absoluto de sobre todas las cosas. Y en ese momento pasarán al barzaj, que es una barrera. Literalmente esa palabra hace una referencia a una barrera. Es un periodo intermedio, o como mencionamos, un puente en la clase pasada, un puente de este mundo a la vida eterna, que es el día del juicio final, cuando todos seamos resucitados. Es una manera muy importante de reflexionar la brevedad de este mundo y que pasamos a otra realidad en cualquier momento. Entonces, a la persona que está demasiado ocupada en este mundo con cosas mundanales, valga la redundancia, superfluas, materiales, triviales, banales y pasajeras, bueno, que recuerde que, bueno, primero la muerte no es algo que te avisa y que, bueno, puede llegar a cualquiera súbitamente.
y que, como dice esa ley, esa exhortación, que no nos engañe este mundo, que no nos engañe en este mundo. Allah nos exhorta, nos dice gente que no les engañe este mundo, porque es muy engañoso pensar de que vamos a vivir largo y de que podemos llegar a tener mucho. La gente, como dice la ley, al-hakum takathur, les ocupa juntar y tener más, es decir, de las cosas materiales. Sí, es una distracción, como dice otra ley, lahwun wa la'ibun. Esta vida es una distracción, te distrae muchísimo, te distrae de Dios, te distrae de una realidad que puede ser que te llegue hoy. Y bueno, sin embargo, hay una vida eterna que nos espera y es una vida realmente importante. Después el autor, en el libro del que seguimos nuestras clases, Jawam al-Kalim, dichos proféticos concisos, nos trae a colación otro hadith que nos recuerda el profeta. Es unos hadiths más importantes o interesantes en el tema de lo que sucede en la tumba, lo que sucede a la persona que muere. Es un tema largo, pero para resumir un poco, este hadith nos habla de lo que sucede cuando la persona muere y deja su alma pasa a manos de los ángeles y pasa a una especie de juicio corto sobre Dios, como mencionamos la clase pasada, y es preguntado acerca de Dios y acerca de la fe. ¿Qué hizo con esa fe? ¿Creyó o no creyó? ¿Aceptó a Dios como su Señor? ¿Qué significa aceptar a Dios como nuestro Señor? Adorarle. ¿Le adoramos a Dios o no le adoramos a Dios? ¿Hicimos caso a su palabra o hicimos caso omiso a sus mandamientos? Eso es lo que tiene, por supuesto, principal impacto en nuestra tumba. Y el hadith menciona, leo la traducción que nos brinda el autor en este dicho del profeta alayhi salatu wasalam, que nos habla sobre la tumba y nos habla de los creyentes y la gente pía, correcta, la gente obediente. Nos dice: cuando el siervo se entierra en su tumba y responde a las preguntas que se le harán, o sea, responde correctamente, dice una voz que no oye sino solo el difunto, escucha del cielo o llama desde el cielo diciendo: mi siervo ha dicho la verdad. Estas son palabras que escucha el difunto después de haber respondido correcto acerca de Dios y de su fe. Dice: mi siervo ha dicho la verdad, así que tapizad su tumba de lo que hay en el paraíso, vestidle con ropa del paraíso, abrirle una puerta que da hacia el paraíso. Se le abre esa puerta, esa dimensión, como está una especie de sueño, y comienza a ver estas cosas. Dice: y así alcanza a ver o a percibir el aroma del paraíso. Dice: después se expandirá su tumba a la medida que alcance su vista. Y un hombre de excelente apariencia y con excelente olor aparecerá, y el difunto le dirá: ¿quién eres? Le dice: alégrate, este es el día que se te prometía. Le dice el hombre, el difunto: tienes una cara que da un buen augurio. Y le responde: soy tus buenas obras. Después se habla acerca de lo que sucede al que no fue creyente, al que fue una persona incrédula, malvada, ante Dios una persona hipócrita, no creía en Él, no hacía caso a sus mandamientos, no podía someterse a Dios, no quiso seguir las buenas enseñanzas que Dios le presentó a través de sus profetas. Dice el profeta: una voz llamará desde el cielo diciendo: esta alma ha mentido, revestid su tumba con lo que hay del infierno, vestidle con fuego y abrirle una puerta que da al infierno, para que le alcance su calor y su ardor. También su tumba se encogerá
a tal grado que sus costillas se aprieten, como que unas se juntan con otras, y un hombre de terrible apariencia y de un terrible olor aparecerá ante él y le dirá: te anuncio algo nefasto. Y éste le dirá: ¿quién eres? Le dirá: soy tus malas acciones, que se personifican en esta persona, en esto que ve. Y esta alma dirá: Señor mío, no permitas que llegue el día del juicio final, o no dejes que venga el día del juicio final, porque ya percibe o ya sabe, que tiene la certeza de que cuando resucite tendrá un castigo. Este es un hadith recopilado por el imam Ahmad y el imam Abu Dawud. Es un hadith auténtico. Una de las recopilaciones, unas pocas recopilaciones del profeta, la paz con él, que nos habla bastante explícita y elocuentemente de lo que es la vida en la tumba. Y la vida en la tumba es algo que debemos pensarlo. Y si bien es una admonestación, es al mismo tiempo, o tiene que ser para nosotros al mismo tiempo, un motivo de ser buenas personas. Ese es el principal propósito por el que el profeta nos informó sobre las tumbas. Obviamente tenía el conocimiento por parte de Dios, como es una revelación que Dios le hacía a él, como él lo explicó en varias ocasiones. El motivo de ser buenas personas, queridos hermanos y hermanas, hay que ser mejores personas. Me exhorto a mí mismo primero y a todos ustedes a recordar esto. Como dijo el hadith anterior de la clase pasada, recuerden frecuentemente a la muerte, porque nos hace, inshallah, personas más serias al momento de tomar la realidad, la vida, tomar la rienda de nuestra vida y hacer lo que tenemos que hacer ahora mismo y no dejar para mañana. El autor después nos menciona nos quiere dar un consejo más y nos menciona nos quiere dar consejos de cómo podemos evitar un castigo en la tumba. El profeta, la paz con él, a sus discípulos les habló de ciertas faltas, de ciertos pecados que si la persona hace puede tener un castigo en la tumba. El autor nos recopiló eso y nos dice: tomen esto a manera de ejemplo y a manera de recuerdo. Y nos dijo que de las cosas que el profeta mencionó está calumniar, hablar mal a la gente. Eso es un pecado grave, y que la persona que haga eso será castigada en la tumba, como lo dijo el profeta, la paz con él. Lo mismo la persona que no se purifica, por supuesto en el lado espiritual, pero en el lado físico también. O sea, su ropa no está limpia, no está pura. Y sabemos que es uno de los requisitos para el rezo en el Islam, tener una vestimenta pura y limpia. Tenemos que tener una ropa, tanto exterior como la ropa interior, tiene que estar limpia, tiene que estar libre de impurezas, libre de orina y de cualquier impureza que ante Dios sea algo considerado de esa manera, porque de lo contrario nuestros rezos no serían aceptados. Me refiero no a la oración o a la plegaria, sino al salah específico, que es el rezo de los cinco veces al día, que es la prescripción. Tiene unas condiciones que hay que cumplir, y entre ellas es la purificación del cuerpo, de la ropa y del lugar en donde uno va a rezar. El profeta mencionó en un hadith que en resumen, quien no pone atención a su estado de limpieza o de purificación, podría ser castigado en la tumba, o muy posiblemente será castigado en la tumba. Bien, también hace referencia a otros hadices acerca del robo, y lo que el profeta acá nos está mencionando en un hadith. Para no leer los diferentes hadices, le resumo. Nos habla de cualquier tipo de robo, usurpación, quitar los bienes de alguien de una manera injusta. Es un pecado bastante grave y es causa de castigo en la tumba. También el profeta mencionó, o el autor nos menciona también, que, por ejemplo, pedir prestado dinero sin la intención de devolver se considera también una forma o una causa de castigo en la tumba, como aparece en otro hadith del profeta,
Cuando una persona murió en esas condiciones, les dijo a los discípulos, o le dijo al hermano del discípulo de él, que pague su deuda porque podría estar siendo o está siendo castigado en su tumba o está en una situación difícil. Entonces, apropiarse de lo que no nos pertenece en cualquiera de sus formas. Puede ser una riqueza material, puede ser un pedazo de tierra, puede ser cualquier cosa. Es un motivo de castigo. También tener una mala relación, con nuestros padres de manera que nosotros les tratemos mal, que nosotros seamos causa de aflicción o dolor a ellos, sin duda es un pecado muy grave del que tenemos que alejarnos. También, como mencioné, cualquier forma de desviarse de la creencia correcta, de la creencia en la que Dios nos presentó acerca de Él mismo y acerca de lo que viene en la otra vida. El extravío en este sentido nos puede traer una consecuencia en la tumba. Y eso es lo que nosotros debemos siempre apuntar, mantenernos correctamente guiados de acuerdo a lo que a los profetas en general nos enseñaron. Una de las cosas también que me gustaría mencionar para terminar es un hadith que el profeta ﷺ nos habla acerca de la protección en la tumba, que lo encuentro muy interesante para compartir con ustedes. Y dice que cuando la persona es enterrada y está en su tumba, se pone a su cabeza, ¿sí? A la cabeza, obviamente estamos hablando del alma de la persona, y el cuerpo físico está muerto, pero el alma, la conciencia de la persona está en su tumba, ahí es donde le ponen los ángeles, y dice que la oración se posicionará junto a la cabeza de la persona y que el ayuno estará a su derecha y que la saque o la limosna obligatoria, dice, estará a su izquierda, y las buenas obras como la caridad, como mantener los lazos familiares, la benevolencia con la gente, estarán a sus pies. Después se le acercará el castigo, es decir, el castigo por las faltas que nosotros cometemos. Estamos hablando de una persona, un ejemplo, una persona que cometió ciertas injusticias, y eso tiene, por supuesto, una consecuencia. Tenemos que ser conscientes de que Dios es justo. Cuando hacemos algo mal, tiene que tener una repercusión de alguna manera, salvo que pidamos perdón. Por eso tenemos que pedir perdón todo el tiempo. En este caso, entiendo, es una persona que no pidió suficientemente perdón y tiene acumuladas malas acciones y tiene una forma de castigo que le llegará a su tumba, pero se encontrará que el rezo está en su cabeza. Dice, se le acercará el castigo a su cabeza, pero la oración dirá, no podrás alcanzarle por mi lado. Después se irá por la derecha y el ayuno le dirá lo mismo, no podrás entrar por mi lado. Se irá a su izquierda y la limosna dirá, no podrás alcanzarle por mi lado. Entonces intentará el castigo alcanzarle por sus pies, pero las buenas acciones como la caridad, mantener los lazos familiares, la benevolencia con la gente, etcétera, dirá, no podrás alcanzarle tampoco por mi lado, y de esta manera esta alma se salvará. Este es un hadith recopilado por el imam Abdul Razak y también por Ibn Hibban, Al-Hakim y Ibn Abi Shayba, grandes sabios recopiladores del hadith. En definitiva, queridos hermanos y hermanas, una exhortación a que seamos buenas personas. Recordemos que este mundo es un mundo transitorio, pasajero, corto, que tenemos otra vida y que esa vida vamos a estar en la tumba. Solo pensemos cuánto tiempo estamos sobre la tierra y cuánto tiempo estamos sobre la tumba. Nuestros primeros abuelos ya han pasado miles de años en la tumba. Entonces es más lógico pensar de que hay que prepararse más para la tumba de lo que nos preparamos más para
para las cosas de este mundo, en el sentido, no en el sentido de conocimiento o de, por ejemplo, una carrera universitaria, sino me refiero en el sentido de que puramente materialista es como no debemos pensar, porque esto es una realidad que trasciende. Nuestra alma tiene una realidad que trasciende a la realidad material, que es perecedera. Y que, por supuesto, lo más importante es la cuenta ante Dios en el día del juicio final y alcanzar ese paraíso. Eso es la meta, debería ser la meta de cada creyente. Le pedimos a Dios que nos haga de personas de fe. Inshallah ta'ala, hasta una próxima ocasión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.